Bueno, esta es la cartilla de este semestre. Vamos a seguir trabajando con trigonometría, pero vamos a trabajar con triángulos oblicuángulos. Hemos estado trabajando con triángulos rectángulos, donde aplicábamos las razones trigonométricas y el teorema de Pitágoras. Ahora, al trabajar con triángulos oblicuángulos, vamos a ver el teorema del seno y el teorema del coseno, que son teoremas que me sirven para resolver situaciones problemáticas donde el ángulo que se forma no es rectángulo. ¿Cuáles son los triángulos oblicuángulos? Están compuestos por los triángulos acutángulos, que son los que tienen los tres ángulos agudos, y el triángulo obtusángulo, que es el que tiene un ángulo obtuso. Como verán, ya no son triángulos rectángulos. Por eso no podemos aplicar las razones trigonométricas ni el teorema de Pitágoras cuando ya no son triángulos rectángulos. Entonces, el primero que vamos a ver va a ser el teorema del seno. El teorema del seno relaciona cada lado con el seno de su ángulo opuesto. Es decir, que cada lado es proporcional al seno de su ángulo opuesto. La fórmula es la que vemos acá. Es el lado sobre el seno de su ángulo opuesto, B sobre el seno de B y C sobre el seno de C. ¿Siempre vamos a poder aplicar el teorema del seno? No, no siempre. ¿Qué condiciones tiene que cumplir el triángulo para que lo podamos aplicar? Primero, que sea un triángulo oblicuángulo, es decir, que sea acutángulo o sea obtusángulo. Y para poder aplicar el teorema del seno tenemos que conocer dos ángulos y un lado cualquiera, o bien tenemos que conocer dos lados y el ángulo opuesto a uno de esos lados. Si tenemos esas condiciones, podemos aplicar el teorema del seno. Si no se dan esas condiciones, no lo vamos a poder aplicar. Acá en la cartilla les he dejado dos videos donde les explica cómo resolver si tenemos dos lados y un ángulo y si conocemos dos ángulos y un lado. Y ahora les voy a explicar la primera situación problema que aparece en la cartilla. La primera situación problema dice: calcular la distancia que tiene que recorrer un obrero para subir y bajar una carretilla por una rampa. Si sabemos que la base mide 28 y la inclinación es de 28 grados en la subida y 45 grados 20 minutos en la bajada. Es decir, ¿qué me está pidiendo? Que calcule cuánto va a recorrer de subida y de bajada. Tengo que hallar esas dos longitudes. Si yo me fijo en lo que dice la cartilla, si puedo aplicar el teorema del seno, una de las opciones era que tenía que conocer dos ángulos y un lado. Esta es una de esas condiciones, entonces voy a poder aplicar el teorema del seno. ¿Qué decía el teorema del seno? Que cada lado es proporcional al seno de su ángulo opuesto. En las cartillas anteriores de trigonometría habíamos visto que si los vértices los nombramos con letra mayúscula, tengo el vértice A, el vértice B, el vértice C, su lado opuesto a ese vértice lleva el mismo nombre pero con minúscula. Entonces, si acá tengo el vértice A, acá voy a tener el lado A, perdón. Si acá tengo el vértice C, acá voy a tener el lado B, el lado C. Y si acá tengo el vértice B, voy a tener el lado B. Entonces, ¿qué voy a hacer primero? Yo siempre, una de estas tres opciones, es decir, voy a tener que conocer el lado y su ángulo opuesto. Eso, una de las tres la voy a tener que tener completa. Entonces, si yo me fijo, acá tengo el ángulo A, el ángulo B, me faltaría el ángulo C, que ese ángulo sí lo puedo hallar, porque al conocer dos ángulos interiores, puedo hallar el tercero, aplicando la propiedad que la suma de los tres ángulos interiores de todo triángulo es igual a 180 grados. Entonces, si quiero hallar el ángulo C, va a ser igual a 180 grados menos
28 grados más 45 grados 20 minutos. Es decir, sumo los dos ángulos interiores y a 180 le quito esa suma. Y me va a dar, voy a poner 180 grados menos 28 grados más 45 grados 20 minutos. Y el ángulo C me da 106 grados 40 minutos. Lo voy a poner acá en el dibujo. Y ahí ahora me fijo y voy a tener que el lado C y el ángulo C está completo. Entonces, en la fórmula del seno, yo solamente tengo que trabajar de a 2. Como conozco que C está completo, y voy a hallar el lado B primero, que sería el lado que sube en la carretilla, voy a trabajar con B sobre el seno del ángulo B igual a C sobre el seno del ángulo C. B no lo conozco porque es lo que yo quiero hallar, lo dejo como está, pongo el seno de B que vale 45 grados 20 minutos, va a ser igual a C, el lado C que vale 28, sobre el seno de su ángulo opuesto que es 106 grados 40 minutos. Como yo tengo que hallar B, hago así, como esto es proporcionalidad porque cada lado es proporcional al seno de su ángulo opuesto, aplico la propiedad de las proporciones. Si esta es mi incógnita, empiezo por el de al lado. Se multiplica cruzado y se divide con el que me queda. Entonces sería 28 por el seno de 45 grados 20 minutos dividido el seno de 106 grados 40 minutos. Y ahí calculo, lo hago con la calculadora. Tengo 28 por el seno de 45 grados 20 minutos dividido el seno de 106 grados 40 minutos. Y me va a dar 28, siempre lo redondeo al segundo decimal, sería 20,79 metros. Entonces ahí calculé la rampa de subida. Ahora, para calcular la que baja, ¿qué voy a hacer? Voy a usar C porque es el que tengo completo, que conozco el lado y su ángulo opuesto, y ahora voy a trabajar con A. Entonces sería A sobre el seno de A es igual a C sobre el seno de C. A no lo conozco, pongo el seno del ángulo A es 28 grados, igual a C que vale 28 sobre el seno de 106 grados 40 minutos. A, hago lo mismo, multiplico cruzado, divido con lo que me queda, me va a quedar 28 por el seno de 28 grados sobre el seno de 106 grados 40 minutos. Y resuelvo. Sería 28 por el seno de 28 grados dividido el seno de 106 grados 40 minutos. Y me va a dar, acuérdense de redondearlo siempre a la segunda cifra decimal, 13,72 metros. ¿Qué me faltaría hallar? O para poder escribir la respuesta, sumar 20,79 metros más 13,72 y ahí voy a sacar el total que ha recorrido con la carretilla. 20,79 más 13,72 y me va a dar 34,51 metros. Eso es lo que ha recorrido, sería la respuesta a la situación planteada.